La Santa Sede le recordó hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Papa Francisco, así como otros pontífices, ya han pedido disculpas por los crímenes cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista de América. Y agregó que, por el momento, es todo lo que la Santa Sede puede expresar sobre la carta que López Obrador le envió al Papa Francisco, donde lo insta a pedir perdón por los crímenes cometidos por la Iglesia Católica contra los pueblos originarios de América, en el periodo de la conquista. En efecto, en julio de 2015, en Bolivia, el Papa Francisco pidió humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. También reconoció con pesar que se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Disculpas anteriores. Francisco incluso recordó que sus antecesores en el papado, así como la Conferencia Episcopal en Latinoamericana CELAM, han venido pidiendo perdón por estos pecados de la Iglesia. El 12 de octubre de 1992, en Santo Domingo, el Papa Juan Pablo II pidió también perdón por las injusticias de la Iglesia contra los pueblos originarios. Y agregó que, ahora, la Iglesia hará que los descendientes de los antiguos pobladores de América ocupen en la sociedad y en las comunidades eclesiales el puesto que les corresponde. En el mismo tenor se llegó a manifestar el Papa Benedicto XVI, quien llegó a señalar, no se pueden ignorar las sombras que acompañaron a la evangelización del continente latinoamericano, ni tampoco el sufrimiento y las injusticias infligidas por los colonizadores a las poblaciones indígenas. Ignorancia gubernamental. Por su parte, el investigador Roberto Velázquez Nieto, especialista en las relaciones México-Santa Sede, señala que hay varios documentos eclesiásticos, sobre todo los relativos a la pastoral indígena, en los que la Iglesia ha venido pidiendo perdón a los pueblos originarios de México y América Latina. Y señala que incluso, en épocas recientes, ha habido obispos mexicanos, como Samuel Ruiz, Bartolomé Carrasco o Arturo Lona, representantes de la teología de la liberación, que no solo han pedido perdón a los pueblos indígenas, sino que además lucharon por la reivindicación de sus derechos. Autor de Los Caminos de la Justicia en los documentos de Ezequiel Montes Ledesma, investigación que aborda las relaciones de México y los estados pontificios en la época juarista. Velázquez Nieto concluye, la carta de López Obrador solo exhibe su desconocimiento y falta de información sobre este tema, así como la ignorancia de sus asesores y de la propia Cancillería. Ante la polémica iniciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por exigir disculpas al gobierno de España y al Papa Francisco por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios durante la conquista, el partido ultraderechista español Vox se pronunció al respecto. El partido de ultraderecha señaló que al contrario de las disculpas que exige el mandatario, México y América deberían agradecer porque los españoles los civilizaron. López Obrador, México y toda América deberían agradecer a los españoles que llevaran la civilización y pusieran fin al reinado del terror y barbarie al que estaban sometidos. España dejó Nueva España como un territorio rico y próspero, se lee en el tuit. Nada más que decir. Incluso, la publicación fue compartida y repetida por el propio líder del partido de ultraderecha de España, Santiago Abascal, quien dijo estar de acuerdo con las declaraciones. Finalmente, la publicación fue acompañada de un artículo en el que se exhibía que existieron miles de sacrificios para alimentar a los dioses en Tenochtitlan, durante la época precolonial.